La semana pasada estudiamos el primero de los milagros, hay 9 que va a usar Mateo para demostrar el hecho de la identidad de Jesús. Y el primero fue la sanación de un leproso. Y fue hermoso poder ver reflejado en ese leproso no solamente el poder que Cristo tiene para limpiar y para restaurar aún a la persona que está agobiada por lo que ningún otro humano puede solucionar. No solo Jesús es capaz de hacerlo, sino que veíamos en la historia del leproso que Él quiere hacerlo. Y el hecho de que Jesús, con su toque tierno, haya consolado a este hombre y haya limpiado a este hombre y haya restaurado lo que nadie más podría restaurar, muestra que Jesús es la única esperanza para este mundo que está en esa misma condición. Hablábamos de la lepra como una imagen de la corrupción moral en la que está todo ser humano. Todos llegamos a este mundo con una enfermedad del alma que corrompe todo lo que hacemos y que nos condena. No hay ningún sanador, no hay ninguna esperanza para el hombre más que solamente Cristo. Y la buena noticia es que el único en el universo que puede salvarnos, quiere salvarnos. Y cualquiera que venga como el leproso, con esa fe sencilla, que clame al Señor por misericordia, va a encontrar a un Dios compasivo que salva. Entonces, la historia del leproso nos hizo pensar en el poder y en la capacidad que Cristo tiene para hacerlo y el deseo que Él tiene para salvar. Lo que vamos a ver ahora es una segunda historia donde de nuevo vamos a ver a otro hombre que en ese tiempo era un hombre despreciado socialmente. Así como el leproso era una persona a la que nadie se acercaba, la historia que vamos a ver es la de otro hombre que nadie hubiese imaginado que de todos los que habría ahí, Jesús hubiese elegido a él para servirle y para responder a un clamor que él va a hacer. Pero esta historia va a agregar algo más. Nos va a mostrar algo que lo vimos en el leproso hasta cierto punto, pero en esta historia va a ser muy claro. Jesús va a terminar en esta historia alabando la fe de este hombre. Ahora, todo el centro de atención acá es Jesús. Lo importante de esta historia no es el centurión del que vamos a leer. No es su gran piedad o su bondad. Lo que queremos ver acá es a Cristo y su poder para salvar. Porque no hay nada en ninguno de nosotros que sea digno de ser alabado. Pero Jesús va a alabar a este hombre por algo. No porque este hombre tenga algo bueno, sino porque en este hombre se refleja algo que es muy bueno. Se refleja algo precioso, algo muy valioso, un tesoro para el ser humano, y es la capacidad de creer. Y Jesús, Él sabe que para que alguien crea, algo tiene que pasar antes en el corazón. Él sabe de que eso es el obrar de Dios en la vida de este hombre. Pero Jesús va a mostrar hasta qué punto puede llegar la fe de una persona. Y va a alabar esa fe. Y va a mostrar a través de esa fe esta gracia que salva, pero lo hace a través de esto que llamamos la fe genuina. ¿Qué es la fe genuina? Estuvimos hablando en el Sermón del Monte de que no toda fe es fe salvadora. Que hay personas que dicen creer, pero que esa fe no les va a salvar. Y no les va a salvar en muchos casos porque no está apoyada en algo verdadero. Hay gente que cree, pero está creyendo y confiando en algo que no puede librarle del pecado. Confían, por ejemplo, en ellos mismos. Confían en su propia bondad, en su propia justicia. Confían en un sistema religioso. Y piensan, no, yo ya estoy en Cristo. Yo ya voy a ir al cielo. Si estoy cumpliendo con todo lo que Dios me pide.
confían en algún evento pasado, en algo que dijeron o que hicieron, pero su fe no está puesta en el Señor. Esa fe es una fe falsa. En esta historia vamos a ver cómo se ve una fe verdadera. Es más, esta historia va a sobresalir porque Jesús va a decir cosas de este hombre y de su fe que no la dice de nadie más. Entonces, si vos querés encontrar un cuadro en la Biblia de cómo se ve la fe genuina, este sería un lugar precioso donde ir. Porque Jesús mismo alaba la fe de este hombre y pone el foco sobre él y dice, así es como se ve. Y en esta historia, lo que va a hacer Jesús no solamente es describir a un hombre que tiene fe, sino confrontar a todos los que no tienen fe. Y va a mostrar de que no habría ninguna razón lógica para no creer. Pero a la vez, la única forma de disfrutar de todas las bendiciones de Dios es creyendo. No importa quién seas, no importa las ventajas que tengas, no importa cuánto acceso tengas a la verdad, no importa quién haya sido tu padre o tu herencia espiritual, lo único que te puede salvar es la fe personal. Y este pasaje nos va a enseñar cómo se ve entonces la fe verdadera. El título del mensaje es Fe genuina, fe genuina. Y hoy no va a haber puntos, así que solamente vas a tener que ir anotando los conceptos que vamos a ir repasando dentro de la historia. Pero quiero guiarte a través del flujo de la historia a poder ver a este hombre y reconocer esas marcas de fe genuina. Y espero que esa fe genuina que vamos a ver en este hombre pueda llenar de gozo a los que ven esas marcas en sus propias vidas. Y que pueden verla en la vida de otros y que puedan alabar al Señor por esa fe que Dios permite que haya en un corazón. Y también hoy va a ser una reprensión para aquellos que todavía no han puesto su fe en Cristo, para que ellos puedan también, como los judíos que estaban escuchando esta historia, ser confrontados y ver en un hombre tan que hubiese sido tan impensable que Él sea el que crea, ver a Él y decir, ¿y por qué yo no? ¿Por qué no estoy yo creyendo tal como ese hombre creyó? Y quiero decirte, vos sos invitado a creer, tal como ese hombre, sin importar quién seas, sin importar en dónde estés en tu vida. Hoy hay una puerta abierta, hay un llamado de Dios a creer en Cristo. Vamos a leer la historia, está en el capítulo 8 de Mateo, versículos 5 al 13. Dice así, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, se ha hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Fe genuina. Ven que la historia comienza con Jesús regresando a la ciudad donde él había decidido poner su base de operaciones. Jesús creció en Galilea, pero en otro pueblo llamado Nazaret.
Pero cuando empezó su ministerio, en Nazaret la gente no le creía y no le aceptaba porque estaban familiarizados con él. Así que Jesús decidió irse de Nazaret y hacer su base en Capernaum. Capernaum era una ciudad, un pueblo que comerciaba con el pescado principalmente. Y si bien no era una ciudad muy grande, sí tenía cierta importancia en la región, más bien por esta actividad comercial. Capernaum estaba en la zona de la que ya leímos en el capítulo 4, cuando Jesús empezó su ministerio y dice que hizo su base ahí en Capernaum. Se menciona Capernaum como un lugar de gran oscuridad espiritual. Había profecías que se habían dado de esta región, de que esta zona que era tan oscura, con tanta decadencia moral, iba a tener acceso a la luz. Y Dios iba a darle luz. Y esa luz fue el ministerio de Cristo durante estos años, donde Jesús pasó la gran mayor parte de su tiempo ahí, caminando con esa gente, enseñando, haciendo milagros. Así que Capernaum fue una aldea muy privilegiada. Ahí en Capernaum se hicieron muchas de las señales de Jesús. Y Jesús tenía su casa, así que después de todo su recorrido siempre volvía a ese lugar. Pedro tenía su casa ahí y esa era una aldea entonces que tuvo muchos privilegios. Sin embargo, sabemos que las cosas no van a ir bien en Capernaum, porque también, aunque tenían tantos privilegios, ellos no creyeron. Vieron las señales, pero su corazón se endureció más y más. Y termina Jesús con palabras de lamento sobre Capernaum, diciendo en Mateo 11 más adelante: y tú, Capernaum, que eres elevada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Estas palabras son muy confrontativas, porque nos hacen pensar de que tener acceso a la luz es un regalo de la gracia de Dios, pero que se puede volver en una causa de mayor condenación si resistimos la verdad, si no creemos. Y entonces Capernaum está en esa situación. Ahí es donde Jesús va a volver después de un recorrido. Y dice el texto que vino a él un centurión. Una de las características de Capernaum es que por estar en el norte de Israel había muchos más gentiles que en el sur, en Judea. En Judea había mucho más densidad de población judía. En el norte había mucho más interacción con otros pueblos. Entre ellos había muchos soldados que estaban estacionados ahí en el norte, y Capernaum y otros pueblos hacían comercio con ellos. La gente del sur menospreciaba a la gente del norte. Usaba el término, decían, ellos son amantes de los gentiles, como una forma de desprecio, porque los veían todo el tiempo compartir con los gentiles y interactuar con ellos, intercambiar cosas, así que había mucho desprecio. Este centurión que aparece acá no nos sorprende de que esté ahí, porque había muchos soldados en ese tiempo en el norte. Estos soldados estaban bajo la jurisdicción de Herodes, que administraba a estos ejércitos para mantener el control ahí en Israel. Se dice que este hombre era un centurión, y ustedes saben que el ejército romano tenía una organización que aparece muchas veces en los textos bíblicos. Por ejemplo, la formación militar más grande era una legión, y estas legiones podían consistir de miles de soldados, 4.000, 5.000 soldados, y un legionario las dominaba, las dirigía. Estos eran los generales romanos. Bajo estos hombres, estas legiones se subdividían en cohortes, que eran grupos de unos 500 soldados, que tenían también sus propias
su propio sistema de administración. Bajo ellos estaba este tercer nivel, que eran las centurias. Las centurias eran unos 80 soldados que eran guiados por un centurión. El centurión, una pieza clave del ejército romano, porque el centurión, aunque estaba bajo el legionario o el comandante del ejército, él dirigía este grupo de 80 soldados con mucha libertad. Los centuriones se mencionan muchas veces en las escrituras y eran la columna vertebral del ejército romano. Muchos ven que si bien había varios rangos, el rango más importante para la efectividad del ejército era el centurión, que dirigía en el ejército y fuera del ejército este grupo de 80 hombres. Se le asignaban tareas a estos centuriones cuando había tiempos de paz, donde patrullaban o administraban o cuidaban ciertas zonas. Así que este hombre estaba estacionado en esta región y tenía este grupo de hombres a su cargo. El pasaje, hasta ahora no había nada raro, había un centurión, pero que se diga que el centurión vino a Jesús, sí hubiese llamado la atención. Porque acordate, este es un soldado romano. Israel está bajo el dominio romano y Israel está muy resentida contra Roma. El centurión representa a sus opresores. Judíos y romanos no se llevaban muy bien. Entonces, pensar de que un judío, un romano, un soldado romano, venga a pedir a un maestro judío un favor o una ayuda, hubiese sido algo totalmente impensable. Pero este centurión no era cualquier hombre. Hay algunas cosas especiales de este centurión que empezamos a conocer una vez que empezamos a estudiar esta historia. Hay otro pasaje en Lucas capítulo 7. Si quieren abrir ahí, miren, en Lucas capítulo 7 tenemos la misma historia, pero contada desde una perspectiva distinta. Antes de mencionar esta historia, déjame recordar que Mateo fue escrito principalmente pensando en judíos. Mateo quiere que Israel entienda que Jesús era el Mesías prometido. Pero aunque esté escrito principalmente para judíos, Mateo habla mucho en cuanto a los gentiles y la obra de salvación para los gentiles. Entonces, ahí tenés a Mateo por un lado. Por el otro lado, Lucas, él no es judío. Lucas es un gentil, es un doctor que está escribiendo principalmente pensando en los gentiles. Y aunque él escribe a gentiles, él también va a hablar acerca de los judíos y de los propósitos de Dios para Israel como nación. Pero hay dos intereses distintos y por eso sus historias la van a contar de maneras distintas. Mirá cómo la cuenta Lucas. En el versículo 1, 7:1, dice así: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo.
solo con una lectura superficial vos te das cuenta de que hay cosas distintas en esta historia. A primera vista vos notás que Mateo nos contó la historia como si el centurión hubiese venido a donde estaba Jesús. Y Lucas nos dice que no fue que el centurión vino, sino que él envió a un grupo de judíos que vayan a Jesús a pedir este favor para él. Y aquí es donde personas dicen, mira, acá hay un error. ¿Ves? La Biblia está llena de errores, no coinciden estas historias. Ahora, la razón por la que no coinciden no es porque haya contradicciones, es porque cada uno te está enfatizando un elemento distinto de la historia. Y cuando Mateo dice que el centurión vino a Cristo, Mateo quiere mostrarte directamente a este hombre buscando al Señor. Pero muchas veces nosotros cuando hablamos de cosas que personas hacen, no estamos suponiendo que esa persona lo hizo ella misma. A veces otros lo hicieron, pero decimos que esta persona lo hizo. Podemos decir, Nabucodonosor construyó Babilonia, pero no fue Nabucodonosor el que la construyó, ¿no? Él no pegó ni un ladrillo de toda esa ciudad. Pero él está atrás de todo esto. Entonces no hay ningún problema en decir Nabucodonosor construyó Babilonia, aunque fueron otros los que lo hicieron de hecho. Entonces Mateo nos dice, vino el centurión y le rogó a Jesús. Lucas nos dice en realidad lo que pasó fue, el centurión es el que está rogándole a Cristo, pero lo está haciendo a través de intermediarios. Esto es la parte que tenés que incluir ahí en la historia de Mateo. También nos agrega otros detalles de este centurión. Estos hombres que fueron eran judíos y estaban rogándole a Jesús que responda y que le conceda al centurión lo que el centurión está pidiendo. Y le explican a Jesús por qué él lo tiene que hacer y dicen, porque él es digno. Él merece que le ayuden. ¿Por qué? Y ahí dice Lucas que este hombre ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Mateo no nos explica este detalle, pero tenés que entender esto de este centurión. Aunque él es un centurión romano, y naturalmente él está ahí como un representante de los opresores que están dominando esta nación, el contacto de este hombre con la nación de Israel había cambiado su corazón. Y de alguna manera este hombre llegó a ver que esta nación tenía algo especial. Él escuchó hablar acerca del Dios de esta nación, las promesas de este Dios para esta nación. Y todo lo que vamos a leer en esta historia nos va a mostrar que este hombre creyó en esto, creyó en el Dios de esta nación, creyó en el Salvador para esta nación, creyó en las promesas para esta nación. Entonces él ama a esta nación. Y como una expresión muy práctica de ese amor, este hombre había invertido sus recursos para construir una sinagoga. Esta sinagoga es muy especial. Es uno de los lugares turísticos de las visitas a Israel hoy en día, en donde la gente que va a Capernaum puede ir y ver ahí en Capernaum las ruinas de una sinagoga muy antigua. Y bajo esas ruinas, los cimientos de una sinagoga aún más antigua, sobre la cual la otra sinagoga se construyó. Y esa sinagoga que está ahí más abajo, donde están esos cimientos, es esta sinagoga de la que se está haciendo referencia. Es la que este hombre financió, la que se construyó, es donde Cristo enseñó. Y eso es lo asombroso de poder ir a esos lugares, ¿no es cierto? Y tocar la historia, ¿no? Hoy la están escuchando de lejos, pero ahí está esta sinagoga de la que se habla en este pasaje. Entonces, este hombre va a actuar como lo hizo porque algo había pasado en su corazón antes. Y esto es lo que te tiene que llamar la atención. De toda la gente que vos te imaginarías que vendría Jesús y que mostraría fe tan grande en Jesús, el centurión hubiese sido el menos imaginado. Pero justamente ahí está este
principio que vamos a ver en esta historia. La fe no es solamente una realidad para los que están expuestos a la verdad, sino es un obrar que Dios hace en el corazón, que permite que personas que sería imposible humanamente imaginarlo, puedan creer en la verdad del Evangelio.